A continuación, la presentación del profesor Marco Aurelio García, quien disertará en torno a la situación de la democracia en Sudamérica. Bueno, primeras palabras de saludo a mi amigo canciller Rafael Rocagnolo, decir que le agradezco mucho esta invitación, lo mismo que al CEDEM, que tomó esa iniciativa tan importante. Un gran gusto de poder compartir esta sesión con no solo investigadores importantes, sino que con muchos amigos con quienes vamos caminando por América del Sur hace mucho tiempo. Creo que es importante la creación del CEDEM, las preocupaciones que el CEDEM plantea, sobre todo por la vinculación que CEDEM busca, manteniendo su autonomía crítica, por supuesto, con el proyecto UNASUR. Recientemente, conversando con el expresidente Lula, discutíamos algo que pudiera parecer un poco raro, pero que a poco andar me di cuenta que tenía más consistencia de lo que yo suponía. Lula, que trabajó durante muchos y muchos años, antes incluso que fuera presidente, por la integración de América del Sur, de América Latina, pero sobre todo de América del Sur, decía que a su juicio, sin embargo, faltaba lo que él llama una doctrina de la integración. A mí me parecía un poco raro, además porque no me gusta la expresión doctrina, pero de a poquito me fui dando cuenta que él apuntaba hacia una cosa importante. Pese a los avances, pese a los intentos que nosotros hicimos desde el comienzo, cuando UNASUR no era UNASUR todavía, era un proyecto de creación de una comunidad sudamericana de naciones, pusimos énfasis en algunas cuestiones sobre las cuales voy a hablar enseguida, pero no creo que tuvimos la capacidad de formular algo más consistente. Y creo que esa es una de las tareas quizás más importantes del momento para el futuro de UNASUR. UNASUR tiene obviamente tareas prácticas, problemas a resolver, pero creo que esas tareas prácticas, esas iniciativas que van a darse en el ámbito de la infraestructura, logística, energética, de la integración social, de la integración productiva, de la integración de políticas sociales, del Consejo de Defensa Sudamericano, de la lucha en contra de las drogas, todo eso necesita también de una sustancia más general a partir de la cual nosotros tengamos efectivamente un horizonte más claro, más concreto. Y obviamente el tema de la democracia, bueno, aquí el canciller ya planteó algunas ideas muy interesantes, ¿no? Obviamente el tema de la democracia va a plantearse con una de las cuestiones fundamentales de eso que yo pondría entre comillas, llamando de doctrina de la integración. Quiero decirles que es importante siempre que cuando uno habla, diga de dónde habla, ¿no? Yo soy un ex académico, hace 10 años estoy apartado de la universidad, ¿eh? En función de mis responsabilidades políticas. Obviamente uno siempre mantiene algo de la academia, pero mantiene mucho más las urgencias de la política que las angustias de la academia, y tratando siempre de establecer una buena síntesis. No sé si es factible hacerlo. En ese sentido, lo que yo voy a plantear acá es mucho más un inventario de problemas y algunas reflexiones sobre ese tema que nos ha sido propuesto, para decir la situación
de la democracia en América del Sur. Bueno, creo que uno de los méritos que nosotros tuvimos cuando formamos UNASUR, cuando esos 12 países se decidieron llevar adelante un proceso de integración inédito hasta entonces, porque teníamos procesos de integración más bien subregionales, el Mercosur, la CAN, y todos ellos en cierta medida presos por normas muy concretas que limitaban su expansión. Esencialmente el hecho que eran proyectos de integración comercial, y los proyectos de integración comercial no siempre son fácilmente compatibles, como no lo eran. Razón por la cual nosotros tratamos incluso de plantear una realidad de integración más amplia que fue UNASUR. Cuando nosotros estamos discutiendo ese proyecto, y en la condición de sherpas, como se dice, de los presidentes de nuestros países, y trabajábamos en un proyecto de integración que se llamaba entonces Comunidad Sudamericana de Naciones, y después cambió de nombre para UNASUR, Unión. Hubo una reflexión muy grande sobre el potencial que la región tenía para integrarse, no solo para integrarse, sino que a partir de esa integración para jugar un rol importante en un mundo que se estaba constituyendo y que estaba en profunda mutación. Había, por lo tanto, una percepción de la situación internacional, de los cambios de la situación internacional. Había la percepción que América del Sur podría jugar un rol en un mundo multipolar, pero que para jugarlo, ¿no?, tendría que efectivamente establecer condiciones de integración suficientes para que apareciera en ese mundo multipolar no como una fragmentación de estados, sino que como un conjunto de esfuerzos colectivos. Nosotros llamamos la atención entonces para las cartas de triunfo fundamentales que teníamos: fuentes de energía, producción de alimentos, biodiversidad, reservas hídricas, importantes núcleos de industrialización, amén de factores sociales también que no eran despreciables, como el hecho que nosotros teníamos una población superior a 400 millones de habitantes y que, beneficiados en la última década por políticas sociales en casi todos los países de la región, estaban dejando de ser simplemente un dato demográfico para ser un dato social y económico, vale decir, un gran mercado de bienes de consumo de masa, que era fundamental para que nosotros pudiéramos no solo crear una dinámica propia de región y, después se vio, también poder resistir a las presiones de una situación internacional compleja, que fue la que se creó a partir de la crisis del 2008. Mencionamos también en aquel entonces una serie de factores que llamamos inmateriales, ¿no? El hecho que América del Sur es una zona de paz, muy pocos conflictos. Felizmente el último gran conflicto que teníamos interno está empezando a resolverse, ojalá así lo sea. Hay un deseo generalizado no solo en Colombia, sino que en todos los países, de que la negociación de paz avance. Era una región desnuclearizada, quizás la única región junto con África que sea desnuclearizada, que teníamos pocos contenciosos de frontera, no teníamos conflictos étnicos y religiosos significativos comparables a otras regiones, y finalmente era una región democrática, puesto que todos sus presidentes habían sido electos en forma limpia, sin contestación interna o internacional. Voy a volver sobre eso. Claro que también nuestra reflexión en aquel momento no ocultaba factores que conspiraban contra nuestra integración.
y que podrían comprometer concretamente ese deseo de que América del Sur fuera un actor relevante en el mundo multipolar que estaba en construcción. Mencionamos entonces cosas que son ampliamente conocidas: persistencia de la pobreza y de la desigualdad, pese a los avances que tuvimos en los 10 últimos años, la persistencia también de la violencia que afecta muchas de nuestras sociedades, una violencia social, y también otros elementos más generales, como la precariedad de nuestras infraestructuras energéticas y logísticas, que contribuían en gran medida para que América del Sur, pese a su deseo de integración, fuera aún todavía una región balcanizada. Volviendo a la cuestión democrática, más allá del hecho que había un reconocimiento claro de la importancia de que nosotros estábamos enfrentando una nueva situación, ¿no? Es evidente que empezaron a poco andar a plantearse cuestiones relacionadas con la naturaleza de esta democracia. Yo no quiero, obviamente, dar a esas consideraciones que estoy haciendo acá ningún carácter normativo, ¿no? Muy al revés. Pero creo que sea de gran importancia que nosotros pudiéramos avanzar algunas reflexiones que nos permitieran, como lo hizo el canciller, calificar más los procesos democráticos en la región, ¿no? Insisto que no con una preocupación de naturaleza normativa, sino que más bien con un afán de reflexión. Nosotros muchas veces escuchamos, ¿no?, que, bueno, no bastan elecciones para caracterizar los regímenes como regímenes democráticos, lo que es cierto, y también se escucha cada vez y se lee cada vez más que hay que enfrentar el problema de la calidad de nuestras democracias. Y ahí, bajo esta fórmula general, encontramos muchas veces posiciones las más distintas posibles. Lo mismo que cuando hubo la destitución del presidente Lugo en Paraguay, ¿no?, también muchos manifestaron la opinión de que finalmente el Senado paraguayo había manejado ese problema dentro de los marcos constitucionales y que por lo tanto no se podría establecer para nada una caracterización negativa del acontecimiento. Se invocaba incluso precedentes como la